Todo lo que se ha generado en torno a esta comisión investigadora durante todo este año, más el reflejo en los medios de comunicación y en las redes sociales, más lo que se ha dicho acá a lo largo de la jornada, donde se adjetivó de forma muy negativa a los dirigentes y militantes de un sindicato como FENAPES. Se habló de maniobras, de cobrar sin trabajar. Todo eso, señor presidente, para nosotros, obviamente, aunque no sea la intención de quienes se expresan de esa manera, porque acá no podemos atribuir intencionalidades, todo eso para nosotros abona en un camino de descalificación, de desprestigio a la educación pública de este país y a la historia del movimiento sindical uruguayo y por lo tanto de todo el campo popular. La educación pública tiene un arraigo muy importante en nuestro país, a lo largo de la historia y en la actualidad. Se expresa por el apoyo masivo del campo popular a la educación pública. Se expresa en ese más de 80% de estudiantes que están allí en la educación pública, opción de ellos y de sus padres. Por lo tanto, nos parece que tendríamos que tener mucho cuidado en preservar ese prestigio de la educación pública y no por tener en algún momento aparentemente algún beneficio político momentáneo, poner en riesgo todo ese prestigio de nuestra educación pública. Nuestro orden, señor presidente, nosotros queremos recordar o expresar que las reivindicaciones del movimiento sindical y sus conquistas siempre tuvieron en cada época retractores que provenían obviamente del poder económico y de sus representantes políticos. Siempre distribuyeron títulos de buenos sindicalistas y malos sindicalistas. Ahora, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede definir quién es un buen sindicalista o un mal sindicalista? ¿El que se para siempre en la vereda de enfrente? Nosotros creemos que no, señor presidente, que lo definen eso son los propios compañeros de su sindicato, lo que ponen o bajan a los dirigentes sindicales, que los eligen democráticamente con mucho más asiduidad que la que nos eligen los que estamos acá. Los avances en la sociedad hacia una mejor democracia tienen mucho que ver con esa conquista del campo popular y particularmente de los sindicatos. Cada derecho conquistado por los trabajadores hace mejor a la democracia. Mejor aún, si esos derechos se plasman en normativa, en leyes, en convenios, mejor, por la permanencia de esa más calidad de la democracia. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo por de verdad, y no en el discurso, reivindicar, impulsar, promover la actividad y la libertad sindical. En cuanto a la comisión, nos vamos a reiterar acá, pero quedó muy claro para nosotros en el informe en minoría que hizo nuestra fuerza política y en diversos informes del punto de vista jurídico, que esta comisión no podría haber existido nunca con este contenido, que la ley no habilita a investigar un sindicato, sin embargo se lo hizo. En un informe jurídico para FENAPES, no nosotros, expresan lo siguiente: la tarea que llevó a cabo la investigadora, y así queda de resalto en el informe en mayoría, firmado por los señores diputados integrantes de la coalición de gobierno, no es otra que entrometerse en la vida interna de un sindicato, en flagrante violación a la Constitución de la República y tratados y convenios internacionales, con la antijurídica finalidad de atentar contra las conquistas laborales y sindicales obtenidas por la Federación. La mayoría integrante de la mencionada comisión consumó alevosamente una flagrante violación a la libertad sindical y su plena autonomía de los eventuales gobiernos de turno. Leemos un informe, no es lo que nosotros, no nos cae a nosotros esto, ¿no? Ese informe también, respecto a la negativa y insistencia una y otra vez de la no existencia del convenio
que permite o que da el marco a estas licencias sindicales, ese informe dice: de forma reiterada, los miembros en mayoría de la comisión han manifestado la inexistencia del convenio que habilita la justificación de licencia al amparo del artículo 70.10 del Estatuto Docente. Dicha afirmación es falaz, ya que se probó en el transcurso de la investigadora la existencia de un convenio o marco de acuerdo dentro de la ANEP para que los funcionarios puedan acceder a las licencias sindicales. Dicho marco es el acta número 90 del 12 de diciembre del 2006. Hasta ahí lo que leemos del informe. Esta acta 90, en realidad, señor presidente, es la homologación de los resultados de un proceso de negociación colectiva. Por eso tiene ese carácter de convenio. El marco legal para estas licencias está. No lo ve el que no lo quiere ver. No lo ven porque tienen nublada la vista por los prejuicios antisindicales y por lo tanto antitrabajador, fundamentalmente si son trabajadores que se organizan para luchar. Por supuesto que ese convenio que marca el acta 90 es un marco general, porque es imposible abarcar todas las particularidades, es un marco general, pero eso, acta 90, mandata a promover, a respetar y asegurar la posibilidad del ejercicio de la actividad sindical. Por lo tanto, después lo que hay que hacer es ajustar, pero el mandato es ese, existe. En realidad, señor presidente, para nosotros lo fundamental está en la necesidad de promover, de preservar la libertad sindical. Ahora, para eso hay que tener una visión amplia de los derechos, no restrictiva. Todo el día acá, de parte del oficialismo, cuando una y otra vez insiste en buscar dónde está el artículo tal, en realidad es porque tiene esa visión restrictiva de la libertad sindical. Por lo de la anteojera que decíamos. Para promover la libertad sindical, en realidad, es porque nos mandata la Constitución y nos mandata los convenios internacionales que nosotros como país hemos hecho nuestro y hemos aprobado. Por todo esto es que FENAPES fue a la OIT, acá se intenta descalificar, a denunciar persecución sindical. Y esa denuncia de persecución sindical fue aceptada por la OIT y será tratada en su momento. Pero además, esa denuncia de persecución sindical ante la OIT no es solo de FENAPES, está avalada por el PIT-CNT. Por lo tanto, está avalada por el conjunto de los trabajadores organizados de este país. Y además, tiene el aval de la Internacional de la Educación, que a su vez tiene como filiales más de 100 sindicatos en ese conjunto de países. Nosotros acá, hoy, y siguiendo el trabajo de la comisión a través de las actas, vimos como allí, en manera realmente muy difícil de entender, se intentó instalar un ámbito que parecía un ámbito que era una fiscalía o que era un juzgado. De esa forma se trató a los que convocaban y concurrían a esa comisión. Pero además, acá en el transcurso de la discusión, escuchamos en algunos casos que además de estar en la posición de fiscal o de jueces, también algunos se ponían en la posición de director o inspector de secundaria, porque intentaron calificar la labor de determinados docentes. Lo que tienen que haber hacen los inspectores y los directores. Es más, acá escuchamos decir que ejercer la libertad sindical era violar los derechos, un derecho humano fundamental, el de la educación. Eso es una barbaridad. Pero además de ser una barbaridad, llama muchísimo la atención de dónde viene. Porque ahora reconocen la educación como un derecho humano fundamental, cuando siempre lo trataron como un servicio. Cuando gobernaban anteriormente,
votaban presupuesto para la educación paupérrimo, salario de la enseñanza de vergüenza, edificios destruidos, grupos superpoblados, imposible una educación digna de esa manera. Y hoy reconocen que la educación es un derecho humano fundamental. Volvieron después de 15 años, para volver a bajar los presupuestos de la educación. Nosotros vamos a terminar, señor presidente, con lo siguiente. Convocamos a todos los que estamos acá a cuidar a los trabajadores en general y en particular a los trabajadores de la educación pública. Promovamos la libertad sindical, alentemos su lucha, porque todo eso redundará, sin duda, en más y mejor democracia. Es lo que queríamos decir, presidente. Muchas gracias. Para contestar una alusión política tiene la palabra el señor diputado Viviano. Gracias, presidente. Recientemente fuimos observados por el coordinador del Frente, invitado a recuperar un cierto clima de discusión en la sesión, sobre todo de que de algún modo encarrilemos la misma hacia el eje que está planteado en los informes que la comisión investigadora vuelca a la discusión que estamos teniendo hoy. Pero paradojalmente acá se está hablando, y muy en particular en la última intervención, de contener los argumentos de la mayoría hoy, un ataque a la educación, un ataque al movimiento sindical, prejuicios antisindicales, y tenemos además una linda invitación a discutir sobre rendición de cuentas sobre educación, aspecto que nosotros obviamente no le vamos a llevar al bulto si es lo que se plantea, pero el reglamento me parece que hoy no lo permite. Acá lo que nosotros queremos aclarar, señor presidente, es que pocos seríamos si estuviéramos poniendo el centro en el ataque a la educación. No vamos para ahí. Creo que la conducta del gobierno hasta la fecha ha ido justamente contrario a cualquier expresión de esa naturaleza, y tampoco el movimiento sindical. El centro de la discusión acá son las justificaciones y las certificaciones en el marco de un mecanismo perverso que se gestó contra la educación pública, justamente, que nada tiene que ver con el movimiento sindical y nada tiene que ver con las horas sindicales, tiene que ver con un mecanismo que se convalidó. Pero no hay acá un ataque al movimiento sindical, todo lo contrario. En lo personal, tengo una pequeña trayectoria en el organismo, particularmente en secundaria, y si algunas cosas podemos dar fe en su momento de trabajar intensamente con los movimientos sindicales, en las prácticas cotidianas, en las reformulaciones programáticas y en muchas cosas más. Entonces, señor presidente, quiero reafirmarme en lo que decía el diputado Olmos hace unos minutos atrás, de ir por el centro de la discusión y no borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Gracias, señor presidente. Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Dalmau. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos convencidos que todo lo que dijimos estaba en el centro de la discusión. Cuando decimos que no se reconoce que existe el marco legal, existe y está expresado en el Acta 90 del año 2006, es porque no se quiere ver, no lo ve el que no quiere ver. Y sin duda eso expresa prejuicio antisindical. Prejuicio antisindical siempre están presentes de la vereda de enfrente. Lo que pasa es que es muy difícil, nadie lo va a aceptar, porque avanzó tanto y tenemos mejor democracia hoy, porque la conquistó el campo popular fundamentalmente, por las luchas, por los avances, por la defensa de la democracia, y la hace cada vez mejor cada conquista que obtienen los sindicatos. Entonces, nadie dice eso, pero después califican. Están los buenos sindicalistas, los malos sindicalistas. Esos son prejuicios antisindicales, no son quienes tienen que definir. Lo tienen que definir los propios compañeros de cada sindicato, quién es el bueno, quién es el malo. Pero además,
atacan la educación pública sin duda, cuando bajan los salarios docentes, cuando bajan el presupuesto de la educación, cuando hay alumnos sin profesores, cuando hay alumnos en grupos superpoblados, ahí atacan la educación pública y lo volvieron para hacer eso mismo.